Secretos de la Batalla de Rancagua es un proyecto cultural que narra la historia en los lugares donde se forjaron los destinos de nuestra patria. Desarrollado por Diario El Tipógrafo gracias al aporte de Edificio Alcázar de constructora Francisco Lorca. Hola amigos, ¿cómo están? A todos ustedes quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de Diario El Tipógrafo y a través del tipógrafo.cl. Seguimos con las transmisiones que hemos iniciado esta semana, que tienen un carácter y contenido histórico, pero hoy está enmarcado en uno de los hechos más relevantes de la historia de nuestro país, como fue la Batalla de Rancagua, que se desarrolló aquel lejano 1 y 2 de octubre de 1814. Una batalla que se desarrolló aquí, donde me encuentro en este minuto, que es la Plaza de los Héroes de Rancagua. Al fondo está el edificio de la Gobernación, por donde usted transita o ha transitado cientos de veces. Contarle que estas calles y sus alrededores tienen muchas historias, se vive la historia, tiene muchos secretos también e historias que quizás ustedes conocen. Y en estas transmisiones queremos contarle eso, llevarlo a que pueda vivir lo que estaba ocurriendo aquí, en estas calles y en este lugar, hace ya 206 años con la Batalla de Rancagua. Contarles que para ello me encuentro con el presidente del Instituto Higginiano de Rancagua, Antonio Jaksic. Antonio, hola, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muy buenos días a los amigos del tipógrafo que nos están viendo. Bueno, Antonio, yo les contaba a la gente que nos está siguiendo a través de estas transmisiones que vamos a empezar a contarle. Antonio, si me acompañas, caminamos un poco lo que ocurrió acá, en plena Plaza Los Héroes, lo que ocurrió en sus alrededores, ¿cierto? Hace ya 206 años con la Batalla de Rancagua. Y quizás mucha gente desconoce, transita diariamente por estas calles y no sabe con hechos concretos qué es lo que pasó aquí, Antonio, ¿cierto? Acá se vive la historia. Acá se vive la historia, absolutamente. Y quiero partir planteándole una interrogante. Por supuesto. ¿Es una batalla o es un desastre Rancagua? Pero recién se lo vamos a contestar mañana. Justamente porque estas transmisiones, como dice Antonio, van a comenzar hoy día. Vamos a ir contándole minuto a minuto qué es lo que estaba ocurriendo en las principales calles de Rancagua, pero ya hace 206 años, y también mañana con el desenlace y con los conocimientos obviamente de Antonio, que nos va a ir contando historias que quizás usted no conoce. Antonio, empecemos a contarle a la gente un poquito cómo llegamos a que la batalla se llevara a cabo acá, en Rancagua. Bueno, hay que asumir que en esa época, después de diferencias políticas, se unen José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, específicamente para enfrentar la tercera expedición realista a la Patria Vieja. Para que se acuerden, Pareja, Gainza, Osorio, tercera expedición de la Patria Vieja, que avanzando desde el sur, las fuerzas mandadas desde el virreinato, más otras que reunieron en Chiloé, Valdivia y Concepción y Chillán, avanzan hacia el norte. Nuestros dos próceres deciden defenderse y nacen dos grandes teorías: una defensa en Angostura Paine y una defensa en el río Cachapual, que por sí mismas tienen características diferentes. La del río Cachapual es en un curso de agua, en un río, y por lo tanto las tropas se iban a colocar al norte del río para poder ir dando de baja a las tropas realistas que cruzaran de sur a norte. Bien. Antonio, disculpa, por lo tanto, en un primer minuto no estaba estipulado que la batalla se llevara acá en Rancagua, entonces. No, en ningún minuto está estipulado eso. Se preveía una defensa en curso de agua, río Cachapual, y otra probable en Angostura de Paine, cosa que José Miguel Carrera aprueba. Y en Angostura de Paine la idea era poder impedir el paso de los realistas, pese que Angostura de Paine tiene el problema, todos los rancagüenos conocen bien la geografía del sector, está Cuesta Echada y está el paso por Laguna de Culeo, así que podría haberse evadida la posición. ¿Y qué pasa, Antonio, entonces en ese minuto? ¿Por qué al final estas dos estrategias fallan? Bueno, cuando se inician las actividades para la defensa, parte la división al mando de Bernardo Higgins, pasa por Rancagua. Bernardo, en precaución o en previsión, dispone que se empiecen a trabajar las 4 trincheras y parte hacia el sur. Juan José Carrera con otra división también, pero no llega exactamente a proteger los Vados, queda un poco al norte del río, y Luis Carrera, que llega hasta la hacienda de la compañía, los graneros de la compañía, con la tercera división. Por lo tanto, el día que se produce el ataque, no se puede detener a los realistas en el río. Por el sector de Punta de Cortés, logran cruzar los realistas y avanzan en dirección noreste, y
dejan aisladas a las tropas en términos de volver marchando hacia Angostura Paine. Y ahí se disgregan mucho gente que era movilizados al mando del comandante Portus, se pierden 1.200 hombres y el resto, motivados primero por la llegada de Juan José Carrera a la plaza, se viene y se defiende en Rancagua. Vale decir, si uno habla en puridad, el plan de defensa en el río Cachapuel fracasó. La posibilidad de llegar a Angostura Paine fracasó. Y lo único que quedó fue defenderse la ciudad. ¿Y qué pasa, Antonio? Caminemos un poquito para que la gente se empiece a situar. Ya ha pasado tanto tiempo, 206 años, entonces la idea es empezar a pensar qué es lo que estaba ocurriendo en ese minuto en Rancagua. ¿Qué pasaba ahí en Rancagua cuando ya se toma la decisión de defender acá, en el centro de la ciudad? ¿Cuál era la sensación de los patriotas? ¿Qué pasaba con los vecinos incluso? Bueno, los vecinos en lo general estaban divididos por la causa realista y por la causa patriota. Como la gente desde días antes empezó a ver que se defendían las trincheras una cuadra hacia afuera de la plaza, los realistas se quedaron fuera de esa zona. Y muchos patriotas ingresaron dentro de la zona para tratar de protegerse durante la batalla en las iglesias o en las casas del sector. Por lo tanto, tenemos una concentración de ciudadanos patriotas dentro de la posición defensiva y muchos realistas fuera. Y otros que simplemente se fueron. Los que tenían hacienda o tenían posesiones fuera de la ciudad se fueron para evitar los efectos de la batalla. Antonio, por último, siempre hay una percepción de los vecinos y también del ejército. Y en ese sentido, ¿cuál era la sensación del ejército patriota? ¿Que se podía vencer esta batalla? ¿Se podía detener al ejército realista? ¿O era una causa más compleja? No. Se preveía que iba a ser complejo, no cabe duda. Pero las tropas patriotas entraron a la plaza con la convicción de que podían dar la batalla y que podían ganarla. Además sabían que tenían una tercera división en los graneros de compañía, un poco más al norte, así que en teoría la defensa de Rancagua iba a ser sólida, como lo fue, porque resistir durante 2 días, cuidado, tiene su valor. Oye, Antonio, eso entonces, Antonio nos ha descrito muy bien lo que estaba pasando en Rancagua ya hace 206 años, en aquel lejano 1 de octubre de 1814. Son pasaditas las 8 de la mañana hoy día, y esa es la sensación, lo que estaba pasando por estas calles, por donde usted transita diariamente, eso es lo que estaba pasando ya en la batalla de Rancagua. Vamos a seguir con estas transmisiones durante lo que resta del día en distintos puntos de Rancagua, donde les vamos a ir contando lo que les decía recién, qué estaba ocurriendo pero hace 206 años en Rancagua a raíz de uno de los hechos más importantes de la historia de nuestro país. Así que siga acompañándonos y nos vemos a través de las distintas plataformas del diario El Tipógrafo y por eltipógrafo.cl. Secretos de la Batalla de Rancagua es un proyecto cultural que narra la historia en los lugares donde se forjaron los destinos de nuestra patria. Desarrollado por Diario El Tipógrafo gracias al aporte de Edificio Alcázar de constructora Francisco Lorca.